Después algunos nos llamaban teatro callejero, pero hacíamos teatro en una plaza, no en la calle. Después decían que hacíamos como teatro fiesta, teatro murga, comparándolo con el carnaval, porque tenía canciones y música. Pero finalmente nosotros nos definimos como comunitarios, ¿no? A partir de la experiencia de Catalina se formaron muchísimos grupos, porque nosotros provocábamos que otros vecinos hagan teatro, y se formaron como 70 grupos de teatro comunitarios de este tipo en Argentina, y hay en distintas partes del mundo. No es que el teatro comunitario no existe en otros lados, pero con estas características hay una red de teatros comunitarios que hacen teatro contando sus propias historias, las historias de su lugar, donde viven y de lo que han vivido, ¿no? Entonces, sí, a partir de que volvió la democracia, se reactivó todo, y más que un apoyo al teatro, era una necesidad masiva, compartida, de ocupar los espacios públicos, contar nuestras propias historias y poner la voz de la mayoría en la calle, ¿no? Igualmente los primeros espectáculos no eran tan buenos. Después hicimos uno que todavía se hace, está en repertorio, que se llama Venimos de muy lejos. Cuenta cómo se armó Buenos Aires, la ciudad, con la migración europea y lo que pasaba con el mundo de los pueblos originarios, un poco, y tiene forma de sainete, que sobre todo porque todo sucede en un ámbito, siempre en el mismo ámbito, que es el patio de un conventillo. Conventillo le dicen, viene de convento, ¿no? Como un convento de monjas, pero estos conventillos son casi un barrio en sí mismo, porque tienen muchas habitaciones, y en cada habitación vive una familia, y a veces más. En esa época, ¿no?, de la migración europea, era pobre y venían de la guerra, de sucesivas guerras y de sucesivas pobrezas. Entonces, cuando llegaban a Buenos Aires, pasaban un tiempo en un hotel de los inmigrantes, y casi, bueno, también porque es un lugar humilde y barato, el barrio de La Boca, donde nosotros estamos, la migración, muchísima migración se alojaba en La Boca, en estos lugares. Y todo el espectáculo se cuenta desde ahí. Es más, mi taller, a donde estoy ahora, es en un conventillo, un antiguo edificio que tiene más de 100 años, que es de madera, hecho seguramente por italianos, genoveses, con madera que venían los barcos del puerto, y que todavía están en pie, estaban muy bien hechas. Entonces, todo esto sucedió en esa época, y se fue haciendo cada vez más conocido, digámosle. Hicimos giras por toda la Argentina, con muchísima gente, viajamos a Europa a un elenco de 100 personas, con un espectáculo que se llama El Fulgor Argentino, que cuenta la historia política de Argentina desde 1930 hasta el futuro, que era el 2030, parecía muy lejano, ahora ya no es tan lejano, pero ese espectáculo se estrenó en el 97, también con 100 personas en escena, con títeres, con máscaras, con música, donde quizá el personaje más importante es el coro, ¿no? El coro, que nosotros le decimos el pueblo, pero hay mucho ejercicio de coro, ¿no? Para los que tienen formación teatral y han hecho algunos cursos, saben de qué hablo. El coro, el corifeo, y ese diálogo de preguntas y respuestas y enfrentamientos, y todo. No sé si conocen la película El baile de Héctor Escola. Toda la historia sucede en un salón de baile, y se va transformando la época. Y hay rupturas de época donde cambia el vestuario, cambia la música, cambia todo. Acá pasa lo mismo, pero es en Buenos Aires, y con la música de acá. Entonces está el tango, la milonga, el paso doble español, y después la música más tropical,
como la cumbia colombiana también, y, y se hace muy, muy divertido, y es también de una mirada política, desde el coro, digamos, desde el pueblo también. No es, está hecho históricamente desde lo que los integrantes del espectáculo recordaban. No es histórico riguroso, o sí, pero en el sentido de que hay cosas que no están en el espectáculo que reclaman, ponele, pero son cosas que los integrantes del grupo no recordaban tanto. Entonces, lo que se ve en el espectáculo es lo que la mayoría recordaba fácilmente, ¿no? Por eso hablo también de teatro, es un teatro que todo el mundo puede entender, ¿no? Igual también los niños se lo aguantan y los intelectuales lo disfrutan, los políticos y los de un partido se quejan y del partido opuesto también, porque tienen diferentes opiniones y visiones. Pero se recuerda desde lo que le ha pasado a cada familia, a cada persona, con la pequeña excusa es una historia de amor que recorre todas las épocas, con una pareja eterna, y que va sufriendo Claro. todas las desventuras. Maestro, Gillo Giraldo nos tiene una pregunta sobre este tema que usted está planteando. Adelante, Gillo. Maestro, primero que todo, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá. Es un verdadero placer tenerlo acá y poder conversar directamente con usted, ¿no? Bueno, ¿Sí me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Me gustaría saber un poco sobre el proceso que usted desarrolla en la ejecución, en la elaboración de la máscara. Usted decía que en un principio fue tallador de madera. No sé si sigue el mismo tipo de proceso en el molde de construir el molde a través de la madera y después trabajar en cuero, como lo haría en su momento Hambleto Sartori o Donato Sartori. No sé si nos puede explicar un poco de ese proceso que me llama muchísimo la atención. Bueno, ahí me moví un poquito porque atrás mío están todas las matrices de madera. Ahora voy a tomar una en particular y la muestro. Esas matrices de madera es sobre las cuales se pone el cuero para poder hacer una máscara de cuero. Entonces, ven, esta es una matriz de madera y esta es la máscara de cuero que finaliza ahí. Es igual a la matriz. Porque el proceso es tomar una piel, un cuero, ¿sí? Este es una piel de vaca, se moja, se amasa para que quede bien blandita y luego con una técnica bastante particular se pone sobre el molde, se va clavando y se va ajustando y la piel vuelve a ser la piel de esta madera, de esta matriz. Es un proceso largo que requiere después un golpeteo, porque mientras es un proceso de cicatrización, digámosle, de la piel, mientras va perdiendo humedad. Entonces eso requiere que una vez que uno empieza, 3 días seguidos que no la puede abandonar para que no pierda la calidad de esto, ¿no? Pero antes de tallar la madera, normalmente las modelo en arcilla, busco la forma, hago moldes, hago copias en cartón, y cuando está buena, que yo sé que me gusta, que va a funcionar, podemos hacer la matriz, porque la matriz, tallar la madera lleva más tiempo, y para tallarla bien, conviene estar copiando un poco algo que ya esté hecho, porque en la madera donde vos sacaste un pedazo de más, es difícil volver.
Se puede, pero hay que pegar otra madera y esperar a que se cole, que se quede pegado bien, y lleva mucho más tiempo. Entonces, siempre se empieza dibujando, pensando, haciendo el proyecto, modelando un poquito, hasta después llegar a la madera. Una vez que está la madera misma podría ser la máscara. Si luego se ahueca y se deja la madera finita, así son las máscaras de Bali. Bueno, pero las máscaras de Bali no son de este tipo de madera. Esta es una madera semidura que tiene que aguantar los clavos, tiene que aguantar los golpes. Las máscaras de Bali son de una madera muy blandita, muy livianita, que no serviría tanto para esto. Esto dura mucho, es como el molde de un zapato, imagínense. Y así es que me gusta hacerlo, ¿no? También a veces se habla de la resistencia cultural. ¿Qué será la resistencia cultural? De resistir a los grandes cambios y a las nuevas formas o a las formas que nos alejan de un teatro artesanal, más humano, ¿no? Y este oficio tiene más de 600 años ya, y yo lo hago como lo hacía un hombre en la Edad Media. Es más, estos días estaba diciendo que solo faltaba una peste para que yo me sienta más un hombre medieval. Es tremendo. Bueno, inevitable hablar de eso, ¿no? Porque dentro de las máscaras que tengo acá, tengo una máscara, la voy a mostrar también. Claro, maestro. Esta Claro, máscara. el doctor de la peste. Claro, Doctor de la peste. esta máscara la usaban los médicos en la época de la peste, y le ponían hierbas aromáticas en el pico. Era como el nuevo tapaboca, barbijo, como le quieran decir. Y además funcionaba también como una denuncia. Imagínate que un médico llega así a tu casa, todo el mundo se enteraba que ahí estaba el médico. No, ahora llegan con ambulancias y vestidos de blanco y con los barbijos, tanques de oxígeno. Claro, es como hacerte una cruz en la puerta de tu casa y que nadie más te vaya a visitar. Entonces, hay una cosa de la que supongo que queríamos hablar era del tipo de máscaras, ¿no? Porque ahora estamos viviendo estos barbijos como máscaras también, ¿no? Y hablando del oxígeno y de cómo se contagia. Entonces, Claro. de eso deducimos que hay máscaras para la protección, que pueden ser para el trabajo o en algún deporte, pero son para protegerse. Alguien que suelda metal tiene unos lentes para que no le ataque la luz, o alguien que hace un deporte muy violento tiene una máscara como la de Aníbal Lecter, que es de un arquero de hockey. Entonces hay máscaras que son para la defensa y otras que son para el ataque, pero esas mismas son milenarias también. Desde los orígenes de las máscaras son así, se dividen así también. Para maravillar a alguien, para seducirlo, convencerlo de algo, o para defenderse, o para asustarlo. Si ven esas máscaras del fútbol americano o del hockey norteamericano, dan miedo. Y yo creo que tienen un poquito esa función de asustar. Pero también están las máscaras de un astronauta para ir al espacio, o la de un buzo para meterse bajo el agua, y también los protege, con oxígeno las dos. Entonces, a lo que yo más me dedico, o a lo que me dedico exclusivamente, son a las máscaras teatrales. Que ahí hay mucha diferencia con las máscaras decorativas, porque hay máscaras que a veces no son decorativas y terminan en la pared de una casa, pero hay un mundo de fabricantes de máscaras decorativas que no es lo que más me gusta a mí, pero existe. Y hay máscaras rituales también. Hay máscaras que danzan en cosas más festivas, y hay otras más, las que usaban los chamanes, o más mágicas, o que se le adjudican otro tipo de cosas.
A mí me encanta todo eso, soy un loco investigador de todas las máscaras. Sé que en Colombia hay muchísimas. Es más, Jorge me ha traído una. No sé si la conocen a esta. Perdón. La marimonda. La marimonda. ¿Sí? También me hace pensar en las máscaras de tela de los luchadores mexicanos. Siempre hay máscaras. Nuestra manera de estar ahora, los lentes han cambiado los diseños y es como máscaras. Los peinados, muchísimas cosas que son máscaras, porque soy un viejo loco que piensa que todo es máscara. Maestro, no sé, ¿le puedo hacer otra pregunta? Si me lo permite Dale, si no me el desvío anfitrión. y sigo hablando sin parar en un monólogo eterno. Vimos que el proceso de elaboración de la máscara a partir de la talla en madera, del cuero, para construir estos roles o estos prototipos de la comedia del arte. Me gustaría saber exactamente cómo, en el caso de las máscaras teatrales un poco más contemporáneas, cuál es su acercamiento. O sea, digamos, yo estoy dirigiendo una obra de teatro, lo llamo a usted y usted, ¿cuál es su acercamiento con relación para iniciar ese proceso de la elaboración de la máscara para una serie de personajes? Bueno, es como de todos los mascareros que hay pocos amigos que actúan además o dirigen, y yo soy uno de esos que conozco de teatro y puedo aconsejar, puedo saber y cuando me cuentan simplemente ya veo qué puede funcionar o de todo mi repertorio qué podría yo recomendar, o cosas así. Y trabajo en equipo con la dirección, si hay vestuarista, con un vestuarista, porque hay que saber la gama de colores o las texturas o cómo viene todo el juego, o cuál es el ámbito, cuál es la escenografía, y qué función cumple la máscara, ¿no? Si es solamente para ocultarse o es un personaje que no tiene que notarse que es una máscara. Depende del código con el que se represente. Y después hay cosas técnicas, ¿no? Si tiene que ver cómo se va a desplazar, si canta o toca un instrumento, si habla solamente. Entonces, después de juntar toda la información, bueno, se hacen bocetos o quizás a veces los escenógrafos tienen, o alguien está encargado de la estética en general, escenógrafo, vestuarista, y el mascarero entra ahí como una cuña a tratar de sintonizar con todo el equipo para ver de qué se trata. Y a veces no, a veces me piden, ya lo saben claramente, me dicen necesitamos esto puntual, y yo lo fabrico y listo, no tengo por qué meterme tampoco. Pero me encanta meterme, yo soy un hombre de teatro y si puedo ir a un ensayo, voy, los miro, porque también viendo al intérprete, no solamente veo el tamaño, veo estructura ósea y, y nivel de tamaños y todo eso, sino también sé lo que hace, cómo lo hace y cómo lo puedo ayudar a mejorar. Cómo es su dicción, cuánto articula la boca para hablar, o cómo mira. Todos esos detalles me ayudan muchísimo a hacerlo. Y a veces solamente me mandan el argumento y yo podría hacer todas las máscaras. Normalmente, si estamos a la distancia, que a veces pasa, yo fabrico cosas de acá para gente que está en Europa, ponele, y me mandan fotos, yo trato de que sean fotos al lado con las medidas, digo, busco las medidas, los tamaños. Y a partir de todo esto, fabrico y empiezo a pensar los materiales, por la estética sobre todo que conviene. Y otra cosa que es casi lo que es fundamental, es el presupuesto.
ahí es donde después de todo, hay que ponerse de acuerdo con eso, porque es un trabajo enorme, las máscaras son muy valoradas, muy requeridas y a veces sobrevaloradas, hasta que saben cuánto cuestan. Y ahí dice, bueno, capaz que no las necesitamos tanto. Y así es la vida del mascarero. Claro. Maestro, por acá me hacían una pregunta interna y era si bien algunas máscaras tienen un principio ritual o una cultura ritual, que si se podía hablar de mística, la mística en relación de la máscara, el actor, o simplemente lo empezamos a analizar desde la técnica del manejo de la máscara. Igual tenemos, por ejemplo, como alguna visión de las máscaras de tipo africana o las balinesas, no sé, usted que conoce diferentes tipos de máscaras, podría ampliarnos como más ese panorama, ¿no? Para simplemente no quedarnos con la visión de la máscara de la comedia italiana. Uh-huh. Sí, bueno, entonces empiezo por lo africano, que es lo más desconocido para los americanos. Si hay alguna información que no recibimos, que no estaríamos sabiendo mucho, es de África. Es un universo de máscaras tan grande o más grande que el americano. Bueno, en América no sé si puede haber más máscaras que en América. Pero sí son más rituales, sí son más primitivas, son casi siempre de madera o vegetales. Pero hay de todo, ¿no? También hay gente que ha estudiado en Europa y hace cosas increíbles. Y a África digo, como occidentales, le hemos robado mucho del diseño, todo el cubismo, todos los artistas rupturistas del siglo XX robaron mucho de los diseños africanos. Eso es una evidencia enorme. Y hay muchísimas máscaras, pero son pesadas, incómodas, y realmente cuando ves cómo las usan, yo no sé qué es el trance y la magia que hay en todo eso, no lo domino mucho, pero para usar una máscara de kilos de madera o gigantescas, más grandes y 3 veces más alta que vos, y danzar con eso, realmente pasan cosas increíbles ahí. Entonces están más las que yo conozco africanas en ese mundo más místico, mágico. Y la representación es distinta, no es como en el teatro occidental ni como en Asia, ¿no? Tienen sus creencias, pero no es tan religioso como las asiáticas. Porque después, en rasgos generales, nosotros conocemos la balinesa, pero Indonesia son 3.600 islas. Si vos querés ir un día a cada isla, necesitas 10 años de tu vida para estar un día por isla. Y ahí hay muchas máscaras. Los balineses son los más famosos. Y tienen una religión hinduista. Y sus máscaras tienen que ver con eso. Tienen que ver con sus rituales, con sus creencias. Y los personajes son muy conocidos y casi arquetípicos. No olviden que digo arquetipos en Asia, y donde se formó Italia era un puerto de la ruta de la seda, que pasaba por Venecia, que era un puerto de piratas. Entonces seguramente como llegó la seda desde Asia, también habrán llegado las máscaras, igual que llegó el espagueti. Y todo este juego que para la comedia del arte son como 7 o 6 estatus, digamos, para ellos son 9, porque más arriba están los semidioses, los dioses y cosas más increíbles. Entonces, las máscaras de Bali y asiáticas tienen que ver con eso, por eso los colores también. Y hay cosas culturales que hacen que cambien, ¿no? En África no hay tanta pintura porque también son más pobres y más ambientes más secos. En Bali es una isla tropical, casi increíble, hay de todo. Y ellos tienen culturalmente con los colores otra cosa, otra relación. Tienen significados que para nosotros
están un poco perdidos. Para nosotros occidentales americanos, ¿no? Para nosotros el blanco, ponele, es pureza y el negro es luto. Y en Bali es al revés. El luto es blanco y la pureza es otra cosa. Y hay todavía, y está viva, eso es lo más increíble, que está viva, que hay por todos lados, hay danzas, encuentros, cosas que no, que además, como son populares, son subestimadas. Más que populares, es que normalmente esas sabidurías quedan entre la gente pobre. Y ahí está el tema. El tema no somos los americanos, son los americanos pobres. Tampoco son los inmigrantes en Europa. Es que los inmigrantes ricos no tienen problema, llegan a las grandes capitales, los que tienen conocimiento también. Ahora, si llegas en un barco hacinado, a punto de morir, eso es un problema. Y en América pasa lo mismo también. Miramos mucho para Europa, y todo lo que pasa acá, como es pobre, ¿no? Porque si aparece un chamán y se hace multimillonario, ahí cambiaría toda la cosa. Y en esa pobreza y esa es como la edad lo que genera es oportunidades, ¿no? Distintas maneras de acceder al conocimiento y, bueno, no todo lo que todos, pero eso está ahí vivo. A mí me falta recorrer y poder ir a ver ese proyecto personal que tengo, pero el trabajo me ha llevado a viajar más veces por Europa y Norteamérica y otras partes del mundo. Por América no pude viajar mucho. Así que junto información, tengo libros, mucha gente llega a Buenos Aires. Buenos Aires es un lugar donde todo el mundo pasa en algún momento y me ha hecho encontrar con muchos mascareros, gente que conoce cosas increíbles. Y también pasa que cuando alguien viaja y ve una máscara, me manda información, o ve una danza, o un ritual, me lo cuenta, me lo escribe, me manda imágenes. Entonces estoy enterado, pero me falta vivirlo un poco ahí. Sí, hay que traerlo a Barranquilla para que conozca las máscaras de madera. Claro. Y las máscaras de tela, por ejemplo, esta de la marimonda, una máscara muy popular, que se perdió un tiempo y después esa máscara es como de los años 30, 40 y se perdió en los años 80 y después la volvieron a rescatar a finales de los 90. A rescatar. La volvieron a hacer. ¿Estas máscaras qué tipo, maestro? Y ahí estamos viendo el fondo. Hay distintos proyectos, hay unas que son charrúas del territorio de ahora es Uruguay, que no estaban solamente en Uruguay, los guaraní también llegaban a parte de lo que es Argentina y Uruguay, que era parte de Argentina, que en un momento fue portugués, otra vez fue español y después los invadieron los ingleses y así. Entonces los países se llaman ahora, pero los territorios eran distintos y estos países tienen 200 años y estos pueblos tienen 11.000 años de habitar estas tierras. Así que cuando se festeja un poco la independencia me hace un poco gracia porque se olvida del otro, ¿no? Ellos también participaron de la independencia, muchos de los pueblos originarios, pero no fueron reconocidos, casi podría decir que fueron arrasados. Después hay otros tupí, guaraní, este que tiene los de pelo rojo, es como más guaraní, y estos que están acá, por ejemplo, digo yo, que es el charrúa, que lo hice para un espectáculo también, y bueno, son máscaras que yo confeccioné para distintos eventos particulares. En este caso, la mayoría de estas, acá hay unas ruinas jesuíticas en el norte, casi cerca de la triple frontera con Brasil, que se llama San Ignacio, donde hay ahora como un museo
al aire libre. Quedaron las ruinas desde mucho tiempo, y ahora hacen un show como 3D y filmaron a los actores con máscaras y los proyectan en una nube de agua súper tecnológica. Es una metáfora latinoamericana increíble. Y los turistas pueden ver imágenes de lo que sería la vida en ese lugar en aquel tiempo. Una cosa así. Muy interesante, pero todas estas máscaras van representando como una cultura, una tradición de los pueblos de América, ¿no? Sí, es más que nada es un intento, ¿no? De cualquier manera. Pero maestro, por eso, es un intento, pero ¿de dónde surge el molde o la imagen como tal de este tipo de máscaras? Bueno. ¿Hay un documento o hay dentro de la investigación? ¿Cómo dice, bueno, la máscara de charrúa o este tipo de máscaras? Porque esas características. Antes había manuales de antropología física, que los dieron de baja porque eran demasiado discriminadores, pero había cosas que funcionaban. Todavía existen, pero están guardados. Esos manuales, al mismo tiempo de reconocer etnias o pueblos originarios por su forma o su color, también decían, esta es cara de asesino serial, y hacía la descripción. Entonces no era muy políticamente correcto eso, y ahora ¿En qué época, maestro? ¿Qué época en el siglo XX, mediados del siglo XX, después de los años 50, todavía se seguía usando, hasta los 70. Esos manuales se encuentran ahora regalados en librerías de Buenos Aires, existen, hay. Entonces es el estudio de la estructura ósea y de las alturas. Siempre piensan a los americanos como gente bajita, y acá había personas de más de 2 metros de altura. Los patagones, que los nombraban así, el mito es que había personas de 2,50 metros, gigantes. Los tehuelches eran enormes. Así que hay muchas cosas distintas con respecto a eso. Ahora, cuando yo tuve que hacer alguna representación, no se reconocía, porque también cuando vos estás haciendo una representación para un espectáculo o para lo que sea, tenés que hacer también lo que la gente recuerda. Entonces, en el caso de los charrúas, yo tengo cara de charrúa, tengo mezcla de charrúa con afrodescendiente, porque tengo rulitos también. Pero lo que más recuerda el pueblo en Uruguay es los charrúas que fueron plasmados en una escultura por un escultor muy famoso. Y esa es lo que más se recuerda. Entonces tuve que hacer algo parecido a eso para que la gente lo identifique rápidamente, que no tengan que hacer ningún trabajo, ni leer ningún manual para darse cuenta que era un charrúa. Entonces es una mezcla. Yo no hago un trabajo como reconstruir un dinosaurio. Tengo que hacer algo que la gente reconozca rápidamente, y no haya que explicarlo, ¿no? Entonces, para el teatro es distinto. Por eso, las máscaras estas que yo estoy nombrando de América, de Asia, de África, son difíciles de usar, muy difíciles de usar. Y los europeos, las máscaras europeas, no son difíciles de usar, y se desarrollaron más. Ellos son muy inteligentes y son ricos también porque nos han robado de todo a nosotros. Así que yo fui a robar un poquito ahí, aprendí algunos trucos. Hay un mascarero increíble que vivió después de la Segunda Guerra Mundial, no quedaba nada. En Italia, lo que era Italia, no había nada. Y ahí apareció Sartori, que era escultor, y estaba Lecoq y Darío Fo, que le pedían que haga máscaras, y él hizo unas primeras máscaras de cartapesta, y después, para hacerlas de cuero, tuvo que empezar a ver la que quedaba en los museos y buscar un zapatero para ver cómo se hacía el cuero, y hacer toda una investigación, un desarrollo, y ahí empezó a resurgir. Y Sartori tiene unos diseños increíbles que a mí me encantan. Digamos. Todos los mascareros somos como Salieri, dicen en Buenos Aires. El Salieri era el que copiaba a Mozart, ¿no? A Mozart o a Beethoven. Ahora se me mezcló.
Gillo. Bueno, todos copiamos a Sartori, para bien o para mal, porque si vos querés hacer algo distinto, tenés que hacer algo distinto a Sartori, que ya hizo todo, que es el maestro genio de todas las mascareros. Yo creo que Gillo podría confirmarnos algo sobre eso, ¿no, Gillo? Bueno, pues realmente pues, solamente es reconfirmar lo que dice el maestro Alfredo. Tanto Donato como Hambleto pues fueron los grandes maestros mascareros quienes le hicieron las máscaras a Dario Fo, a Lecoq. Bueno, fue a partir de esa investigación que generaron todo ese resurgimiento, en especial de las máscaras de la comedia del arte, ¿no? Claro. Y sobre todo Lecoq, ¿no? Las que desarrolló mucho más, fue mucho más lejos. También hay otro mascarero, que quizás lo conocen, se llama Gerard Stiefel, que tiene un taller en la Cartuchería, enfrente al Teatro de Mushkin, y tuve oportunidad de estar con él varias veces, muchas veces, porque siempre que voy por ahí, trabajo con un grupo en París, que es un grupo muy particular, porque es un colectivo artístico de adultos autistas, que tienen autismo. Y con ellos hacemos máscaras, espectáculos. Vinieron 2 veces a Buenos Aires, yo fui 5 veces allá. Y cada vez que voy lo veo a Stiefel. Y la última vez que estuve con él, estábamos haciendo con este grupo, usando máscaras larvarias. No sé si todos conocen las máscaras larvarias. Le dicen larvas porque son máscaras que no llegan a ser del todo máscaras. Claro. Maestro, ¿tiene ese tipo de máscara usted por ahí, no? Sí, sí, tengo acá. Entonces, hablando con Stiefel, porque a él no le gustan las escuelas, a él le gustan las máscaras, pero no le gustan las escuelas. Y me dijo, yo fui el primero que hice máscaras para Lecoq, máscaras larvarias. Las máscaras larvarias las hice yo. Y ahí me hice un festival de preguntas, lo aburrí a preguntas, para que me diga, me explique cómo era, qué hacía y por qué. Pero yo había tenido además un maestro que fue el director pedagógico de la escuela Lecoq durante 15 años, y después estuve con muchos maestros de la escuela Lecoq, que me fueron dando... Por acá le hacían, ¿cómo? Ahora que veo las larvarias, acá le hacían una pregunta, y es que otro tipo de técnicas maneja usted para la elaboración de máscaras, y ahora viendo la textura de la máscara larvaria, creo que es un poco pertinente como preguntarle porque yo creo que aquí el modelo, el tallado o la elaboración de las máscaras es diferente como la máscara de cuero, ¿no? Claro. Mira eso. ¿Esta es madera? No, cuero. Cuero. Oh. Es a partir de toda esta historia, es mi pequeño homenaje. Quiero subir de estatus a las larvarias que son maltratadas muchas veces. A mí me encantan. Abren el juego de una manera muy particular. Y bueno, estas son de cartón. Veo que la cámara está buena porque deja ver la textura. Sí. Es como si no estuvieran terminadas. Su terminación es así. Y Thomas Pratky lo que me enseñó es que te dejan entrar el personaje desde la forma. Como yo estudié escultura también, enseño al intérprete a verlo como una escultura que indica movimiento. Si yo pregunto a todos, hagan un gesto con la mano, indicando para dónde se mueve esta máscara, para dónde se mueve. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Para allá? Sí, la sombra no me favorece, pero sí. Bueno, creo que la mayoría hizo para abajo, no sé si todos ven todo, algunos con los ojos nada más, pero sí, tira para abajo, pero es la forma lo que tira para abajo. Esta forma tira para abajo, esta forma, esta. Entonces, eso también indica que tiene un ritmo y que ocupa el espacio de una manera. Y es lo que el actor tiene que interpretar. Para eso se le dan algunas pistas y inmediatamente se puede entrar en el juego. Es tiempo, ritmo, espacio y tiempo para todas las máscaras. Estas máscaras, las que yo uso normalmente están en una dimensión humana. Después puede haber una dimensión animal
que pueden ser más referenciados a animales o de un mundo fantástico. El mundo fantástico es más complicado porque es más difícil de usar, pero con grupos de bailarines es increíble, porque tienen mucha disponibilidad con el cuerpo y he tenido experiencias increíbles con ese tipo de máscaras con grupos de danza. Sí, yo tengo una fantástica por ahí guardada, después le mando la foto a usted personalmente, Claro. de una larvaria que tengo yo por ahí, Lo que tiene escondida. cuando uno empieza a hacer formas muy raras, después es difícil usarla. Sí, se vuelve única. Sí, pero tengo amigos que se han puesto máscaras en distintos lugares, por ejemplo, bueno, las usan de distintas maneras, eso quiere decir. Claire Guin, que es del Teatro del Movimiento de París, con su esposo Yves Marc, fueron discípulos de Decroux directos, los más discípulos de Decroux. Ella tiene un trabajo que habla del desplazamiento de las máscaras por el cuerpo. Entonces usa las máscaras en los hombros, los codos, las manos, la rodilla. Claro. Bueno, es una señora grande, si me escucha me mata, pero lo increíble es que se mueve más que un joven entrenado y hace cosas increíbles. Y ese trabajo es muy interesante también, porque siempre pensamos nosotros las máscaras en la cabeza, pero ese es todo otro universo. Claro. Claro. Nasri, por ahí tiene Nasri Ramírez, nos tiene una pregunta desde Colombia. Si ya está abierto lo que quiera preguntar, van anunciándose, ahí le vamos dando la palabra si tienen alguna pregunta para el maestro. Adelante, Nasri. Ramírez, no lo veo, pero... Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Maestro, muchas gracias por por compartir con nosotros todos sus conocimientos. A mí me gustaría saber, de usted que es una persona que construye máscaras, ¿qué le parece, qué componentes o qué cosas le parece? ¿No me escucha bien? Sí, siempre pienso mientras armo mi respuesta. Ok. ¿Qué cosas le parece importante que tenga en cuenta el actor o el intérprete para ese primer acercamiento frente a la máscara? Y me parece muy importante el concepto que usted tenga de eso porque usted es quien construye. De pronto no como una persona que entrena el cuerpo para el manejo de la máscara, sino que quisiera saber el concepto de usted, que es una persona que la fabrica, bueno, la construye en cualquier material que sea, pero sí me parece importante desde su experiencia saber, bueno, yo soy titiritera también y en algunos momentos también en mesas con máscara en teatro de calle, pero sí me parece importante su concepto con respecto a eso. Mi experiencia me dice que no hay una regla. Cada intérprete para mí es un artista en un momento de un recorrido y tiene un enfoque, digamos. Cada uno tiene su enfoque. Más allá de que, como en cualquier juego, si tiene reglas claras se puede jugar mejor, yo disfruto mucho de los distintos enfoques, de los distintos ataques, de cómo entran al juego. Y para eso no hay que tener mucho prejuicio, ni bueno ni malo, hay que entrar a jugar. Porque a veces uno conoce y esos son los peores prejuicios, tiene cosas aprendidas que quieren aplicar y no pueden volver a jugar y a descubrir. Entonces, mi consejo sería despojarse. Despojarse es lo que puede hacer alguien que quiera jugar con máscara. Despojarse de lo aprendido, de los preconceptos y de los prejuicios, y ahí va a aflorar todo, ¿no? Porque sobre todo un actor, alguien de teatro que nunca usó máscaras, empieza a usar máscaras y se da permisos, porque piensa que se escondió, que nadie lo ve, y resulta que la máscara lo revela, y ahí se deja ver su humanidad, toda su particularidad, su visión de todo lo que es. Funciona un poco así. Entonces, esa es la primera cosa que yo diría a alguien que quiere empezar a jugar con máscaras. Después hay cosas técnicas de cada máscara, ¿no? La máscara nuestra ayuda un poco a ese juego, de volver a tener,
la mirada de las cosas por primera vez, de tratar de quitarte los prejuicios, todos los movimientos sociales aprendidos, estéticos, de acomodarse, cosas que hacemos que las aprendimos de no sé quién, y tampoco sé bien para quién las hacemos. Y entonces te va limpiando y te va llevando a esa cosa, porque cuando uno hace una representación cada noche, de miércoles a domingo, resulta que después te das cuenta que a las 10 de la noche o 10 y cuarto tenés que estar llorando, y a las 11 tenés que largar una carcajada. ¿Cómo haces para sorprenderte y ver todo por primera vez cada noche? Eso para mí es una cosa bien interesante que la máscara neutra propone, y que más allá de que te deja ver, yo no digo que tengas que cambiar, pero sí tenés conciencia de lo que haces, de cómo lo haces, cuáles son tus gestos, que vienen de los preconceptos que te hacen pensar que así sos más lindo o más inteligente. ¿Cómo usarlo a favor para tu repertorio? Porque todos queremos en alguna medida vivir de la interpretación, y ser mejores intérpretes, ¿no? Hablo de la representación teatral. Entonces, la máscara neutra, para los que no saben, la máscara neutra ayuda mucho, ¿sí? Sartori, como hablábamos hoy, Sartori es el que hizo las primeras máscaras neutras, y en ese momento hablaban de hombre y mujer. Entonces, cuando yo tuve 14 años más o menos hasta que estuve conforme con esto que he hecho, que lo hago también de distintos colores. Voy a moverme un poquito para mostrarlo. Al principio se trabajó con el criterio de hombre y mujer. Y yo trabajé con la idea de femenino, masculino. Porque me pasó muchas veces de encontrarme con, me voy a poner así para que lo vean mejor. Me encontré con mujeres mucho más masculinas que un varón, y muchos varones mucho más femeninos que muchas mujeres. Y muchos otros que no son ni uno ni otro, ni tan. Entonces tuve que aprender también a despojarme de los prejuicios con lo neutro, y también con los colores, porque las máscaras de Sartori siempre fueron, al principio hubo unas oscuras, pero siempre fueron blancas. Yo le digo blancas porque son muy claritas. Esto es color cuero, son de cuero. Tuve un alumno norteamericano, afrodescendiente, que vio todas las máscaras y me dijo, todas estas máscaras son blancas. Y se fue. Entonces, a la noche pinté una y la llevé, y al otro día él la usó contento, y fue imponente porque era un hombre que medía más de 2 metros, grandísimo, y se puso las máscaras, extendió los brazos y nos asustamos, todos los que estábamos ahí recibimos un impacto. Entonces, lo mejor que me pasó con estas máscaras, que yo considero mi maestro Thomas Platky dijo que eran máscaras americanas. Y es así, yo lo hice con esa idea también, pensando un poco en la tierra. Las otras son más aéreas. Se supone que la máscara neutra no tiene tensión y los ojos son un poco triangulares. Hablo del diseño de Sartori, ¿no? Que es la más famosa máscara neutra. También me encanta también. La he usado mucho las veces que yo aprendí usando esas máscaras. Pero tienen tensión, son hombre-mujer, y esto abre otras cosas. Abre otras posibilidades, otros territorios. Entonces, Gracias. Gracias. Ahora tenemos otra pregunta por acá de Pablo Barra. Sí, hola a todos. Bueno, yo vivo en Arica, en el norte de Chile, entre Chile y Perú. Y acá, como estamos compartiendo información, acá hay unas máscaras que se llaman las máscaras chinchorro, que son de las momias más antiguas del mundo. Tienen como 11.000 años, más o menos, de antigüedad.
y tienen unas máscaras que son como funerarias, porque se hacían rituales antiguamente para que esa persona se fuera hacia el otro mundo, ¿no? Y siempre se hacen alrededor de los cerros, porque los cerros son los ancestros, como lo dicen en la cultura de los Andes, ¿no? Que ahí están habitando nuestro antepasado y que nosotros vamos a ir para allá. Y en ese sentido, hoy día, como en la cultura que se da en la región de Arica y Parinacota, existen algunos personajes que son el ño carnavalón, que es un muñeco que representa a los abuelos, pero yo lo fabriqué en, ¿cómo se llama? En Cartapesta. máscara, claro, cartapesta. Y este personaje, bueno, es como, es un abuelo, bueno para la fiesta, para carretear, y que se le rinde como tributo y se desentierra de un cerro. Y dura toda una semana el carnaval. Claro. Y después, cuando termina el carnaval, él deja una viuda, que es esta, ¿no? Esta es la viuda, que le llora, porque se terminó la fiesta, se terminó todo, pero él, como era bueno para la fiesta, también tenía un amante, que era la comadre, ¿no? Ahí tenemos toda una comedia americana. Claro. Y la comadre le llora más que la misma viuda. Entonces eso es lo gracioso del cuento, y de lo que se pasa, y es cultura viva, ¿eh? Esto pasa acá en, ¿cómo se llama? Se repite y se hace. Acá en el norte es la diablada, y la máscara está enterrada con los antepasados y se saca cada carnaval, y a ese antepasado se le hace la comida que le gustaba, se fuma, se toma y hace todo lo que él hacía. Claro. Acá se juega con barro, con agua. Y bueno, como que igual es un rescate que estoy trabajando. Yo estudié también estudié con Paola Pizzi, ella fue mi maestra, y ella me regaló un libro, que es este. Ah, claro. El arte de la máscara. Esa es la edición nueva, está muy bueno. La edición nueva tiene las máscaras de Donato. Sí, y de Amuleto. Donato falleció hace unos años, y la verdad que las máscaras del padre son un clásico, me gustan más en algún punto que las del hijo, que siguió usando las matrices del padre, ¿no? También. Sí. Ahí están las neutras de las que yo hablaba. La masculina y la femenina. Claro, y ves que la femenina tiene unas líneas acá, unas marcas, y los ojos son más triangulares y generan esa tensión. Igual esas máscaras la idea surgió de las máscaras del teatro no japonés. Hay una máscara que se llama komote. Komote quiere máscara decir noble. Mujer joven. Y pareciera no tener expresión, y la interpretación es como, también es cultura japonesa, es como la represión de las emociones. Y es increíble lo que pasa con la. Y de ahí surgió la idea de la posibilidad de algo neutro, si eso es que es posible. Si es que fuera posible hacer algo neutro en este planeta. Difícil. Y bueno, y quería hacer una pregunta, porque yo soy joven y estoy empezando. Muy joven, yo tengo una acumulación de juventud encima impresionante. Sí, pero igual estoy comenzando como en esto, ¿no? Porque igual me gusta el tema de las máscaras, había estudiado comedia del arte, yo soy actor de teatro. Pero después pasó el tiempo hasta que volví a actuar y justo me salió una obra con una máscara, y de ahí me empecé a motivar. Bueno, viajé a Padova y conocí a la familia, ahora, que está ahora. Y bueno, estoy comenzando el camino, ojalá que tenga buena fortuna. Pero me gustaría que si usted recomendaciones o visiones o para un joven que también emprende este oficio, que es rescatar un poco la identidad, ¿no? de lo que somos, de quiénes somos. Hay un dicho que dice que la buena fortuna no existe, solo existe la mala fortuna. Si uno hace lo que realmente quiere hacer, siempre va a tener buena fortuna. No hay manera. No hay manera. La mala fortuna sí puede haber una desgracia irremediable, pero el resto, si uno sigue su impulso y no se traiciona en la búsqueda de lo que desea, de lo que más le motiva,
es difícil equivocarse. Porque de la misma manera no es no solamente lo que uno usa o lo que uno hace, es quién llega a tu vida y cómo te relacionás y con quién hablas. Y está bueno rodearse. Yo solamente conozco locos que les gustan las máscaras o les interesan porque me llaman para eso. Y hago eso. Entonces, siempre me encuentro con jóvenes, me siento un vampiro porque tomo la energía de la juventud a mi favor también, que me da ánimo, y me gusta porque los jóvenes tienen menos prejuicios, tienen más, se toman algunas libertades extras y nos desafían también, porque nosotros tenemos un montón de cosas aprendidas, y a veces nos quedamos con la foto de una época y me interesa mucho lo que viene, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo toma alguien? ¿Cómo puede hacer que lo mismo se vea desde otro punto de vista? Entonces, lo que yo aconsejo es hacer tu camino, no comprarte muchos ídolos, ni endiosar mucho a nadie, y practicar mucho. De todas las veces que uno hace cosas, pocas veces, esa es una cosa que aprendemos en el teatro, ¿no? Aprendemos más a fracasar que a tener éxito. Los éxitos son pocos algunas veces. No siempre hacemos el protagonista, y el protagonista siempre es uno, y el resto es indispensable y no está tan visible, pero hace que el protagonista o el que surge, surja porque los otros están sosteniendo también. Entonces, hay que confiar y mandarse, experimentar y jugar. Perfecto, maestro. Tenemos una pregunta. Gracias, gracias. Gracias a ti, Pablo. Sí, gracias por darme el espacio. Tenemos en orden a Gillo, Giraldo, Julio, Chamorro y Donaire, pero tenemos cortísimo tiempo. Vamos a escuchar a Gillo. Bueno, maestro, de nuevo yo aquí. Acá. Mil disculpas por lo reiterativo, pero es que me apasiona muchísimo. Me gustaría, tengo entendido que hizo un Pierrot de Boca y una colombina de River. Podríamos hablar que podremos identificar los roles de la comedia del arte en una cultura popular. Lo estuve googleando, yo soy Sí. Y también habla en esa época de la colaboración que hizo con Marcelo Savignone, exactamente en el montaje de Shakespeare. Pero podríamos hablar de que estos roles de la comedia del arte se podrían fácilmente identificar con roles populares de nuestra cultura popular. O sea, podríamos sacar esos roles e identificarlos con características de personajes de nuestra cultura popular. Es que eso es inevitable, y si no sucede, estamos en una cosa museística de historia, si no se relacionara. Por eso es este personaje de Boca y River, porque Boca y River son equipos, para los que no son argentinos, equipos de fútbol, capaz que todos los conocen, pero River son más ricos del norte. Los dos eran de la Boca, jugaron un partido para ver quién se quedaba con el color de la camiseta, y fue River quien ganó y se llevó el rojo y el blanco. El otro equipo quedó con el color del primer barco que entrara a la boca del riachuelo, que es el puerto, y fue azul y amarillo. Entonces, la colombina era rica, roja y blanca, y el arlequín era el otro, la pareja de la colombina era azul y amarillo, más popular. Entonces, ese caso claro de cómo qué pasan los personajes. Buenos Aires, Argentina es muy futbolero, Uruguay también, y esos personajes apenas entraban recibían silbidos y aplausos, era inevitable. Y eso es lo que pasa con los personajes populares cuando se hacen en lugares populares, son fáciles de reconocer y la gente toma partido por ellos, o no odiarlos o para amarlos.
Y esa es la búsqueda, ¿no? Y si no se relaciona, sí se puede relacionar, es más, lo que yo digo es que si no se relaciona a una cosa local, van a quedar copiando una cosa europea o de otro lado, distinta, no va a funcionar tanto. Va a haber gente que lo aprecia, seguramente hacen reír, porque estos personajes siempre hacen reír, pero si están relacionados con tus historias, con tu lugar, con la que la mayoría de la gente conoce, es más efectivo. Entonces sí se puede, y yo digo, se debe buscar la identidad de estos personajes, si no es muerta. Lecoq dejó de decir comedia del arte y empezó a decir comedia humana, por esta cosa de los arquetipos que se repiten. Estos personajes de comedia del arte son arquetípicos de comportamiento. Entonces, y después se dividen por las edades los niños y los viejos. Los sanis son los niños y los viejos, evidentemente, el doctor y el pantalón. Pero nosotros tenemos, con nuestra forma, nuestra historia, los mismos personajes, porque somos humanos. Y es porque el humano en cualquier parte del planeta tiene los mismos órganos dentro y somos de la manera. Y lo sexual y digestivo se refiere igual en todos lados, lo aéreo, el corazón y los pulmones, y el cerebro, las ideas, y todos sabemos de qué se trata. Entonces no es difícil encontrar coincidencias en todas las culturas, más allá de cosas morales o religiosas. Por eso la comedia del arte muestra personajes arquetípicos que reaccionan orgánicamente, con su esqueleto, con su edad y con su necesidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo sexual y lo digestivo, lo aéreo y el cerebro, las ideas. Y en la comedia, además, siempre hay una... Entonces, digo esto porque también para el diseño de la máscara voy a decir alguna revelación. ¿Qué es esto? Para el diseño de la máscara, sexual y digestivo, aéreo y el cerebro. Entonces, en un lugar de la máscara hay un acento y usted se da cuenta de qué se trata, en dónde está ese personaje. Tenga o no boca, porque aunque no tenga boca, hay partes muy grandes acá que dejan ver esto. Entonces, le voy a mostrar una máscara y ustedes me dicen dónde está. ¿En qué parte? ¿Abajo, arriba, en el medio o arriba? ¿Sí? Está arriba. Más allá de que tiene un gran bigote, esto es lo más importante, ¿no? Está arriba. Este es el doctor, conoce todo pero no sabe nada. Tiene mucha información, no muy bien chequeada, y te puede hablar de lo que quieras escuchar. Maestro, se nos acabó el tiempo. Bueno, Escucharlo siempre es un doctor. placer. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Mire el doctor. Bueno, la máscara de comedia del arte nació acá en Buenos Aires, después fue a Italia. Mentira. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a los amigos que vinieron, que me escucharon tantas veces y están igual. Y a los Vamos a demorar algunas preguntas, pero nada, muchas gracias a usted, a todos los que nos asistieron. El jueves tendremos a Mario Barzaghi desde Italia para hablar de teatro físico, esa diferencia entre teatro de Oriente y Occidente en el cuerpo del actor. Muchas gracias al maestro nuevamente, saludos a Jorge Costa por el contacto. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, maestro. Gracias. Juegue con las máscaras, maestro, hasta que se acabe el tiempo. Gracias. Bellísimo. Y gracias a ti, Sergio. Jamaica.com